Qué final para este evangelio, ¿eh? Al que mucho se le dará, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Y Dios nos ha dado mucho. Por lo tanto, se nos pedirá mucho y se nos exigirá mucho. Pero es bueno, porque lo que nos recuerda hoy el evangelio, que al final del día todo es de Dios, absolutamente todo, hasta nuestras propias vidas, que a veces sentimos que son nuestras, todo es realmente de Dios. Yo quiero comenzar la reflexión de esta tarde con dos preguntas y ir tejiendo el texto de la reflexión a partir de esas dos preguntas, y son las siguientes. ¿Qué tiende a anestesiar en ti y en mí nuestra alma? ¿Qué tiende a anestesiar nuestro sentir, nuestro ser, nuestro pensar, nuestro hacer? ¿Qué anestesia en ti y en mí nuestro querer y nuestro decidir? En otras palabras, utilizando las palabras de San Ignacio, ¿qué anestesia en ti y en mí nuestra voluntad? ¿Qué nos anestesia? Nuestro ser, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro hacer, querer y decidir. ¿Qué nos mantiene anestesiados de todo eso? La segunda pregunta es, ¿qué hace que me duerma? Utilizando la imagen del Evangelio, y no esté despierto, y no esté en vela y esté atento al paso diario del Señor en tu vida y en la mía. ¿Qué hace que estemos dormidos y por lo tanto qué hace que no notemos que Dios está presente en nuestro mundo? Sabemos que son muchas las razones que nos duermen y que nos anestesian la voluntad. Y las hay muy particulares, dependiendo de la vida de cada uno de nosotros, dependiendo del momento que estemos viviendo, dependiendo de la historia que cada uno acarrea. Hay muchas cosas que nos anestesian la voluntad y que nos duermen y que no nos permiten ver el paso de Dios en nuestras vidas. Pero yo me atrevería a nombrar una que es universal. Cada uno la vive de una forma particular, pero realmente lo que yo pienso que es colectivo y no se escapa a ningún ser humano creyente y no creyente de ningún lugar del planeta Tierra, es la siguiente: la preocupación, y a veces una preocupación obsesiva por nuestra seguridad personal. Eso es universal, gente. Todos, y con buena razón, vivimos preocupados por nuestra seguridad personal. Hay que volver a los textos del domingo pasado para entender que esto es todo un conjunto que básicamente repite las mismas ideas, los textos de hoy y el domingo pasado. El domingo pasado Jesús nos regalaba una parábola muy fuerte y una parábola muy inquietante. Esa parábola comenzaba como respuesta a una persona que se acerca a Jesús y le pide que él sea árbitro de un problema de herencia entre esa persona y su hermano, que parece que el hermano quería llevarse toda la plata de la familia, y esa persona se acerca a Jesús y le dice: yo quiero que tú seas árbitro entre yo y mi hermano por el tema de la herencia. Jesús le responde a esa persona de una forma bastante fuerte, suena incluso enojado: ¿quién me ha puesto a mí como juez o árbitro de la distribución de herencias? ¿Quién te ha dicho que yo hago eso? Entonces la parábola comienza cuando Jesús se dirige a la multitud, ya que ha ocurrido esto y la multitud es testigo de esa conversación. Decía el Evangelio que Jesús se vuelve a la multitud y comienza con una admonición antes de darle la parábola. Y la admonición que le dice es: eviten todas clases de avaricias, porque la vida de una persona no depende de los bienes materiales que esa persona posee. Es una admonición. Eviten toda clase de avaricia. La vida de una persona no depende
de cuántos bienes materiales tenga. Y entonces da la parábola fuerte e inquietante. ¿Se la recuerdan? ¿Se acuerdan cuál era, verdad? El hombre que empezó a acumular y acumular y acumular, el granero que tenía se le quedó pequeño. El hombre dijo, pues voy a hacer un granero más grande, lo voy a llenar hasta el techo y cuando tenga el granero lleno me voy a retirar, seguro social, vacaciones, voy a beber, voy a comer, dice el texto, voy a hacer lo que quiera. Y Jesús dice, necio, esa misma noche te va a dar un paro cardíaco. Y ya. Así era la parábola. ¿No era así? Y se acabó. Y termina con una frase: ¿de quién será todo lo que este individuo había guardado en el granero para que cuando se retirara viviera bien? ¿A quién le va a pertenecer entonces? Pero termina con otra admonición. Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Y así terminaba el Evangelio el domingo pasado. Hoy, gente, continúa la misma temática del texto del domingo pasado. Comienza con otra admonición muy fuerte, una invitación en este caso. Vendan sus bienes y entréguenlo en limosna. Y entonces comienza la admonición. Consíganse unas bolsas que no se destruyen y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, sigue el camino y vas a descubrir que donde está tu tesoro, ¿qué cosa está también? Tu corazón. Y termina la admonición. Hay un texto muy parecido. Lucas toma esto de Mateo, pero deja una frase de Mateo 16, que es donde él toma todo esto y lo repite en su evangelio, que nosotros la hemos escuchado muchísimas veces. Y nos va a ayudar a entender entonces por qué esta insistencia en Jesús sobre este tema que incomoda, nos incomoda a todos. Y dejo fuera esta frase que para mí es una luz que ilumina todo esto. No se pueden servir dos amos. ¿Se recuerdan, verdad? Se odiará uno y amarás al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Nos lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Es de Mateo. Vamos entonces a conectar esto con las dos preguntas que yo hice al principio. ¿Qué me anestesia mi voluntad, mi sentir, mi pensar y qué me mantiene dormido que no me permite ver a Dios en mi caminar? Hay que recordar que Jesús predicó la mayor parte del tiempo en Galilea, que es el norte de lo que es hoy Israel. En la época de Jesús era una región muy pobre, eran básicamente pantanos. Hoy tú vas a Galilea y el Israel lo que ha hecho desde el 1940 y pico es secar los pantanos y convertirlos en tierras fértiles. Hace 2000 años eran básicamente pantanos. Solamente había dos ciudades que podíamos llamar ricas, económicamente grandes, con mucho dinero. Eran la ciudad de Tiberíades, al lado del mar de Galilea, y Séforis, una ciudad muy grande, muy rica, cerca de Nazaret. Eran los únicos dos lugares donde se movían plata, dinero, donde las monedas eran de oro y plata. La gran mayoría de la población en la Galilea de Jesús eran campesinos. Algunos, los más privilegiados, tenían monedas de bronce y de cobre, ni de plata ni de oro. La gran mayoría, la economía era de trueque. ¿Saben lo que es trueque, verdad? Intercambio de bienes. No se movía la plata, no se movía el dinero, porque el campesino no tenía dinero y era la gran población. La audiencia de Jesús en Galilea casi siempre es esta gente: los pobres, el campesino, los enfermos. Pero a todos, tanto a los de Séforis y Tiberíades, con monedas de oro y plata, como al campesino del trueque, a todos Jesús
les lanza la misma frase: no se puede servir a Dios y al dinero. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado una traducción de la Biblia de esta frase que no usa la palabra dinero, usa la palabra mammon. ¿La han oído? La palabra mammon significa literalmente aquello que me da seguridad. Si quitamos la palabra dinero, ponemos mammon y traducimos mammon, lo que dice Jesús básicamente es: no se puede servir a Dios y aquello que falsamente te dé seguridad. Ya empezamos a entender a Jesús. No se puede servir dos realidades que no compaginan: Dios y realidades falsas que nos den una seguridad falsa. ¿Qué quiere Jesús con todo esto? Pues Jesús lo que quiere con todo esto para la audiencia de Galilea, sea de Séforis, Tiberíades o los campesinos, lo que quiere para ti y para mí en esta tarde, aquí en la Divina Providencia, es que nos hagamos una pregunta. ¿Qué o quién te da a ti y a mí seguridad? ¿Cuál es el tesoro que tú y yo guardamos? Y si el tesoro que guardamos nos produce ansiedad y preocupación, o si el tesoro que guardamos nos da paz. Lo único que hay que seguir es el camino al tesoro, porque donde está el tesoro está el corazón. Si cuando llegamos al tesoro y el corazón se inquieta y se angustia, ojo. Si cuando llegamos al tesoro el corazón se llena de paz y tranquilidad, pues el tesoro, ¿quién es entonces? Dios. Tan sencillo. No hace falta tanto discernimiento. Si tú y yo seguimos el olfato hacia el tesoro, lo nombramos y el corazón dice: ay, Dios mío, si yo pierdo esto. O si uno dice: wow, tengo paz, Dios es mi tesoro. Por lo tanto, en esta tarde creo que Jesús te invita a ti y a mí a que seamos lo suficientemente honestos, y esto es como un pequeño y profundo examen de conciencia, y nos preguntemos hoy en ti y en mí, ¿cuál es nuestro tesoro? La respuesta va a venir cuando descubras tu corazón y cómo se siente tu corazón cuando nombres el tesoro. Si el tesoro produce en ti tranquilidad y paz, ese tesoro no se lo come la polilla, ni el tiempo va a poder corroer, porque es Dios. Si el tesoro te llena a ti y a mí de angustia, quizás hemos puesto la seguridad en Mammon, en un lugar totalmente falso. Un examen de conciencia, no nos gusta, pero hoy Jesús te invita a ti y a mí a tomar un momento de silencio, mirarnos por dentro con honestidad y decir a uno mismo: pues mi tesoro es esto. Si no es Dios, empecemos a trabajar en eso. Si es Dios, cuidémoslo. Que nada y nadie nos lo quite.